cuántos fines de semana. Cuando pasé hoy estaba mirando un poco los rostros de ustedes y veo una visita para nosotros muy especial, ¿no? Si yo no veo mal, está acá, no sabía, el hermano Bernard de los Charrúa, Orlando Bernard, ¿puede ser? ¿Te podés poner de pie para que los demás hermanos lo recuerden? ¿Sí? Ya está Ruth también con su esposo. Son varios de Charrúa entonces hoy. Ellos te han traído. Hermano Bernard, muy bienvenido, un gusto tenerte aquí entre nosotros. Gracias por visitarnos, por venir a compartir con nosotros. Los saludos para los hermanos de Charrúa también, ¿sí? Pastor Nelson y la congregación en aquel lugar. Cada vez que fuimos a la iglesia de los Charrúas, hemos sido muy bien recibidos, muy bien atendidos y ha sido un gusto poder estar allí. ¿Cuántos años tiene la iglesia de Charrúa? ¿Se acuerdan? 98 años, ¿no? Y lo menciono y hice un paréntesis especial antes de ir al mensaje porque allí en el contexto de esta congregación nace nuestra Asociación Germano-Argentina allá por el año 1961. Cambiamos el tema, hacemos historia hoy. Así que bueno, una iglesia con mucha historia y seguramente entrelazadas con la comunión y con el servicio con esta iglesia también por muchos años. Bien, vamos a Mateo capítulo 6, versículos 1 al 4, que es el pasaje que nos toca compartir hoy, como ya vieron ahí en la serie que tenemos planificada. Y hermanos, en la introducción, antes de leer el pasaje, vamos a decir lo siguiente. Vivimos en una época donde muchas de las cosas que se hacen, vamos a generalizar en toda la sociedad y de la cual también somos tentados como iglesia, muchas de las cosas que se hacen para ser vistas, ¿sí? Para que podamos mostrarla. Por ejemplo, una ayuda a alguien se puede convertir en una muy buena foto. El poder ser generosos se puede convertir en una muy buena publicación. Hoy creo que es interesante poder abarcarlo desde el lado de las redes sociales porque es lo que más ha envuelto a toda nuestra sociedad, ¿sí? Jesús comienza Mateo 6 con una advertencia. La primera palabra que aparece en todo el capítulo de Mateo capítulo 6, que vamos a abordar varios temas en esta serie, es un capítulo muy importante para nuestra fe a tenerlo en cuenta. Y la palabra con la cual Jesús comienza esta advertencia que me imagino que dentro del contexto de los fariseos habrá caído como una bomba, dice guardaos. Algunas versiones van a decir cuídense, o la Nueva Traducción Viviente que dice tengan cuidado. Lo traduce a la palabra guardaos. De hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Y el problema no era que otros pudieran ver una buena acción o que puedan ver una buena acción trasladándolo a la actualidad en nosotros, sino el problema está o radica en hacer algo con el propósito de que nosotros seamos vistos. Hay ocasiones en las que nosotros necesariamente, como en esta tarde, tenemos una asamblea, tenemos, por ejemplo, que informar y a la vez rendir cuentas, se puede decir. Tenemos que informar las tareas, lo que se hizo desde Acción Comunitaria y así. Hay ámbitos
en los cuales a nivel congregacional tenemos que separar, pero Jesús se está refiriendo, se va a referir aquí en el pasaje a las acciones personales que tiene que ver con la limosna, que está relacionado con la ayuda a aquel que necesita, que era algo que Dios ya lo había tenido en cuenta desde el Antiguo Testamento. Mateo capítulo 5, por ejemplo, si nosotros retrocedemos un poquito, damos vuelta a la página, Mateo 5, 16, va a decir: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Y pareciera que aquí se contradice, pero no se contradice, porque hay veces que no se va a poder evitar que otros vean una buena acción que alguien hace, pero el problema está en la motivación, ¿no? Aquí Mateo 5, 16 dice: para que vuestro Padre sea glorificado en aquello que una persona, o especialmente un discípulo de Cristo en aquel tiempo, tenía que hacerlo. Ahora Mateo capítulo 6 comienza a mostrar cómo esa justicia se expresa en la vida espiritual. Por ejemplo, en la manera de dar, que es el primer texto del 1 al 4, en la manera de orar, en la manera de ayunar, que son 3 temas que lo vamos a ir viendo, pero hoy nos toca el tema de dar. Es decir, el mensaje general del Sermón del Monte tiene que ver con el reino que Dios viene a establecer y cómo Dios ahora, cómo el Señor va a decir: esta es la forma correcta de poder identificarse, estas son las características o la identidad de alguien que va a ser mi discípulo, trasladándolo a la mente y a la intención del mensaje de Jesús en aquel tiempo. Entonces, en los 3 casos aparece el mismo peligro: hacer algo, tanto al dar, al orar o al ayunar, hacer algo con una motivación equivocada. ¿Sí? Por eso podemos no solamente preguntarnos en esta mañana si estoy dando, si estoy ayudando, si estoy siendo generoso, sino también cabe la pregunta: ¿por qué lo estoy dando? ¿Cuál es el motor? ¿Qué es lo que me mueve a que yo pueda dar? ¿Por qué? Porque podemos dar por amor, pero también podemos dar por orgullo. Podemos ayudar a alguien, pero también podemos utilizar la necesidad de alguien para que nuestra imagen sea mejor proyectada o más levantada, o también podemos decir más reconocida. Jesús nos va a enseñar en este pasaje que la generosidad del reino no busca aplausos en la tierra. Sí, repito, la generosidad en el ámbito del reino de Dios, estableciendo Jesús su reino, no busca los aplausos aquí en la tierra, sino la aprobación de nuestro Dios y del Padre, a cómo Él se refiere en este pasaje. Así que el primer punto de este mensaje va a decir: la generosidad del reino comienza con una motivación correcta. Primer punto, la generosidad del reino comienza con una motivación correcta. Segundo punto va a decir: la generosidad en el reino de Dios no busca el reconocimiento propio cuando hay una necesidad. Y en tercer lugar, la generosidad en el reino de Dios busca la aprobación o la mirada de Dios. Mateo 6:1 al 4 dice lo siguiente: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosnas, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
La Biblia Nueva Traducción Viviente en el primer versículo dice: tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en los cielos, que está en el cielo. Notemos aquí, lo primero es que Jesús no comienza hablando de dinero, cuando se trata de dar o cuando se trata de hablar de la generosidad. Sino Jesús comienza, pareciera apuntando a nuestro corazón, hablando del corazón y no del hecho concreto de aquello que se va a dar, en este caso refiriéndonos a la limosna, a la ayuda a un necesitado. ¿Por qué? Porque la generosidad, antes de ser una acción que se concreta o se materializa, es algo que primero nace desde el corazón, es una cuestión interna, podemos decir. Y Jesús en el pasaje, tanto al hablar de la limosna, de la oración y del ayuno, no va a negar la necesidad de que cualquiera de ellos se debe practicar y que es necesario. En este caso Jesús no condena la generosidad. Jesús no está diciendo que no debemos ayudar a los necesitados y Jesús no está diciendo que nunca debemos tener una buena acción hacia las demás personas, ¿sí? La diferencia entre Mateo 5 y Mateo 6, hoy leímos este pasaje: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que sean vistas o para que vuestras obras glorifiquen a vuestro Padre. La diferencia entre ambos conceptos o ambos capítulos está en Mateo 5, dice: hagan buenas obras para que Dios sea glorificado. Mirando la conclusión de este versículo de Mateo capítulo 5, versículo 16. Mateo 6 dice: no hagan vuestras obras para que ustedes sean glorificados. Notemos la diferencia, ¿sí? Hagan buenas obras para que Dios sea glorificado y no hagan buenas obras o buenas acciones al ayudar a alguien para que nosotros seamos glorificados. Por eso la pregunta no es solamente quién ve lo que hago, sino quién recibe la gloria en aquello que nosotros hacemos cuando manifestamos una buena acción. Todos nosotros corremos el peligro de buscar la aprobación humana y que creo, hermanos, que si nos asinceramos o nos sinceramos un poco en algunos aspectos de nuestra vida, todos luchamos con esto, ¿sí? El peligro de la aprobación humana. El pasaje acá lo traduce la Reina Valera: para ser vistos de ellos, refiriéndose a otras personas. Y creemos que el problema no es que alguien descubra nuestra generosidad. El problema no radica en que alguien pueda ver, notar o enterarse, sino el problema que plantea el pasaje es cuando nosotros necesitemos ser descubiertos. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Una cosa es que alguien se entere y tenga conocimiento de una buena obra que alguien realiza, pero muy diferente es cuando nosotros buscamos la manera en ser descubiertos para que otros sepan aquello que nosotros pudimos hacer para ayudar a una persona. Una pregunta importante para el discípulo del reino es: ¿seguiría haciendo esto si nadie se enterara? ¿Sí? Y esto trasladado a nuestra propia actualidad. La mayoría de nosotros, si no todos, en alguna u otra manera, de alguna u otra manera ayudamos, bendecimos a otros. ¿Sí? La pregunta es: ¿seguiríamos haciendo eso mismo si nadie se enterara de lo que nosotros estamos haciendo? La verdadera generosidad comienza cuando dejamos de preguntarnos quién nos está mirando y comenzamos a preguntarnos si estamos agradando a Dios. Vamos al segundo punto.
La generosidad del reino no utiliza la necesidad de otro para exaltarse a sí mismo. Hemos leído Mateo capítulo 6, versículo 2, que dice: cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti. Pareciera una exageración de Jesús. ¿Sí? Me hice la pregunta, ¿exageró Jesús al poner este ejemplo? ¿O será que los fariseos hacían esto? ¿Será que ellos tocaban literalmente la trompeta para que todos se enteraran que ellos estaban por ayudar a alguien? Puede ser que literalmente esto sucedía de alguna manera u otra, sea con la trompeta, que tiene el sinónimo o el concepto de algo que se anuncia. ¿Sí? Jesús puede, o podemos nosotros reemplazar el concepto de no toques la trompeta por no anuncies cuando ayudes a otras personas, pero lo que sí estamos seguros era que Jesús vio que los referentes, que las personas que en el concepto de liderazgo tenían en aquel tiempo la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios, estaban teniendo esta actitud. Y la gente los admiraba, la gente los reconocía. Con respecto a la oración va a decir que oraban para ser vistos. No les interesaba si Dios les escuchaba o no la oración, sino que oraban y hacían largas oraciones para ser vistos de los hombres. Lo mismo pasaba con aquellos que ayunaban. El ayuno aún creo que en la actualidad es necesario e importante, y ellos en aquel tiempo mostraban que ayunaban con su semblante, dice el pasaje, demudaban, cambiaban su rostro para que otros se den cuenta y le digan: estás ayunando, Fabio, ¿no? Y entonces ahí tu cara decía, ¿no ve mi cara? ¿No? Querían hacerlo notar. Y pareciera que Jesús utiliza aquí una imagen exagerada, pero desde el concepto que Él quiere dejarnos en claro, creo que lo podemos comprender. Es como que alguien diga: miren todos, estoy a punto de hacer algo generoso. Y Jesús está diciendo: no hagan eso, o no es la manera correcta de poder hacerlo. La generosidad puede convertirse en una forma de orgullo. Jesús habla de quienes hacían sus obras para ser alabados por los hombres. El problema es que una persona puede comenzar a representar una imagen espiritual, puede aparentar ser generosa, compasiva y piadosa, pero en realidad no lo es. La palabra que traduce aquí la Reina Valera, ¿sí? En el contexto de Mateo, en el Sermón del Monte, cuando dice no sean hipócritas, la palabra hipócrita viene del concepto del teatro, de alguien que actuaba o aparentaba un papel. ¿Sí? Entonces Jesús está diciendo: no aparenten ser buenos o generosos, séanlo, pero séanlo de manera auténtica y real, no aparentando al mostrar a los demás sus buenas acciones. ¿Por qué? Porque la generosidad, volvemos a repetir este concepto del reino, no debe ser una actuación, ¿no? Y aquí vemos, hermanos, y notamos que una de las cosas que el pasaje nos enseña o nos muestra es que nosotros podemos aparentar ser generosos o podemos serlo de manera auténtica. No damos nosotros a otros para interpretar el papel de ser buenas personas, sino que lo damos porque hemos sido alcanzados por la gracia, por el perdón de Dios, por su bendición. Dice Efesios capítulo 1:3 que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y esa gratitud
que cada uno de nosotros tiene por lo que Dios ya hizo en nosotros, por la misma salvación, por la gratitud que tenemos, es lo que nos motiva o nos debe motivar a nosotros a poder dar, a poder ser generosos, a poder compartir, a poder ayudar a otros, pero no desde la motivación para ser vistos. Una persona necesitada no debe convertirse en un instrumento para que nosotros parezcamos generosos. La necesidad de otro no debe ser una plataforma, ¿sí?, para nuestra reputación. Jesús nos invita a mirar al necesitado como una persona creada a la imagen de Dios, a la cual Dios ama y que necesita todo nuestro respeto. La generosidad verdadera no dice, te ayudo para que otros piensen bien de mí, sino dice, te ayudo porque Dios ha sido bueno conmigo. Dios ha sido bueno, como lo cantamos una y otra vez, y por eso se debe desprender o se desprende desde nosotros la generosidad para poder ayudar a otras personas que necesitan. Por eso debemos recordar que una buena acción puede tener una motivación equivocada. Una buena acción puede tener una motivación equivocada. Por ejemplo, vamos a hacer una lista larga, pero algunos ejemplos. Podemos dar por orgullo, podemos dar por deseo de reconocimiento, podemos dar por la necesidad de aprobación, y acá me detengo un poquito porque muchas veces nosotros, cuando tenemos el autoestima baja, necesitamos la necesidad de aprobación de otros, y entonces puede ser que al dar nosotros podamos recibir nuestra cuota, podemos decir, de aprobación. Podemos dar por competencia, y lo decimos de manera así clara porque para advertirnos a nosotros del peligro. Cuando Jesús dice guardaos y está diciendo cuídense de esto, es una advertencia para nosotros, como cuando vemos en una casa que dice cuidado con el perro. Cuidado. O sea, el pasaje es una advertencia de Jesús para nosotros y por sobre todas las cosas con respecto a la motivación que tenemos cuando nosotros ayudamos a otras personas. Podemos hacerlo por competencia. ¿Y será que estoy exagerando o será que puede ser real? Puede ser real. Cuando el orgullo nos gana, nosotros vemos que otros dan, que otros hacen, y entonces yo soy motivado por la competencia y digo, yo también voy a dar, voy a hacer porque quiero hacerlo más y mejor, porque quiero ser el primero. Podemos dar por el deseo de controlar. Muchas veces sucede que yo doy y sigo dando, pero necesito controlar la situación. Necesito tener la mejor opinión, la más fuerte. Y esto no quiere decir que sea solamente trasladado al ámbito de la iglesia. Puede suceder en la familia, puede suceder en cualquier ámbito cuando ayudamos a otra persona. Ayudamos nosotros desde la motivación del deseo de controlar. Es decir, yo controlo porque también estoy ayudando, estoy dando, estoy siendo generoso y necesito controlar. Por eso Jesús no solamente nos llama, podemos decir, a la generosidad, sino que nos llama a nosotros a examinar el corazón con el que nosotros estamos siendo generosos, ¿sí? Poder pegar una mirada hacia adentro. Una buena acción puede perder su valor espiritual cuando se convierte en una herramienta para poder alimentar el ego. El tercer punto del mensaje: la generosidad del reino busca o vive para la mirada del Padre. Mateo 6:3 dice, mas
cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y Jesús aquí nos llama o nos enseña a tener una actitud de discreción. Es uno de los términos que podemos usar más allá de que se entiende correctamente la intención de Jesús. Él no está diciendo que debemos olvidar literalmente lo que hemos dado, pero sí está enseñando que nuestra generosidad no debe convertirse en una obsesión para ser reconocida por otras personas. Que sea tu limosna en secreto. El mundo sin Cristo y sin los estándares del reino de Dios puede ser que diga, si nadie lo sabe, no tiene sentido. ¿Sí? Es decir, si nadie lo sabe o nadie lo ve, ¿qué sentido tiene poder ayudar a otros? Poder ser buenos, dadivosos, generosos. Pero Jesús dice, tu Padre lo ve. Tu Padre lo ve. Y eso para nosotros es suficiente. El Padre, en este caso refiriéndose Jesús a Dios, ve lo que nosotros hacemos y lo que otros nunca podrán ver. Pero nuestro Padre sí lo ve. Jesús termina diciendo, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y hermanos, cuando leía y releía este pasaje preparándome para hoy, decía o pensaba para mí mismo, y en primer lugar que pueda tener el impacto en mi propia vida el pasaje, decía que el pasaje, más allá de la propia exhortación o advertencia, puede ser un pasaje sanador para mí y para ustedes si lo tomamos así. Puede ser un pasaje que nos restaure, puede ser un pasaje que nos dé la motivación correcta para que a partir de hoy nosotros podamos seguir ayudando, pero desprendernos de esa necesidad de ser vistos o de tener la aprobación de otras personas. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y digo que puede ser un pasaje muy sanador porque me ha pasado a mí y muchas veces aún los pastores somos tentados a tratar de mostrar y bueno, y si pudiéramos, en mi caso, soy muy lento para eso, si pudiéramos publicar más lo que hacemos, porque necesitamos mostrar, porque necesitamos que la congregación sepa que el pastor trabaja, aunque algunos digan que no trabaja. Yo soy el primero que soy tentado. Tendría que mostrar, tendría que informar, tendría que decirle a todos todo lo que hacemos. Y entonces, tenemos esa lucha y cada uno de nosotros desde la perspectiva y desde el ámbito donde ayuda y donde somos generosos, podemos encontrar un pasaje aquí que sea de mucha ayuda para nosotros. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuántas veces nosotros dijimos, nadie vio lo que hice? ¿Cuántas veces nosotros sirviendo y cuando no había culto y anduvimos por acá haciendo algo y dijimos en nuestro corazón, si otros pudieran ver el tiempo que estoy invirtiendo, el servicio que estoy dando, la vida y el tiempo y las cosas que dejé para dedicarme a servir al Señor? Si otros supieran, si otros pudieran ver. Y algunos de nosotros tenemos esa falta de sanidad en esa área aún desde muchos años atrás. Para algunos puede ser desde la fundación
de esta congregación o de cualquier congregación, nos quedamos allá con que no hemos sido bien reconocidos en todo lo que hicimos y en todo lo que le hemos dedicado en dar, porque no se trata solamente de dinero, de cosas materiales, se trata de todo lo que sale desde nosotros, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, todo lo que invertimos, desde nosotros y que nos cuesta. Tal vez nadie vio la ayuda que diste. Tal vez nadie vio el sacrificio que hiciste. Y tomalo para tu corazón. Tal vez nadie vio la ofrenda que entregaste. Tal vez nadie vio o reconoció el tiempo que invertiste. Tal vez nadie vio o nadie ve en la actualidad a las personas que estás acompañando porque lo necesitan. Pero el pasaje, hermanos, dice, tu Padre que ve en lo secreto. Más allá de la recompensa, porque no damos y servimos por una recompensa, pero noten esta frase, tu Padre que sí nos ve en lo secreto cuando nadie lo ve, cuando no hay ningún ojo humano, los ojos de Dios están allí para ver aquello que nosotros hacemos. Si nosotros dijimos un día, nadie vio, o nadie ve, o nadie reconoce lo que yo hago, hermanos, libérate de eso. Desprendete de eso en esta mañana. No cargues con eso, o no carguemos, hablándole a mi propio corazón, como lo dice el salmista a su propia alma, bendice alma mía al Señor. No nos quedemos con eso porque no nos hace bien. ¿Por qué? Porque Dios lo vio. Dios lo vio. Dios lo vio. Dios vio lo que hiciste hace 20, 30 años. Dios vio lo que hiciste ayer para ayudar a otra persona. Dios vio y va a ver lo que vamos a seguir haciendo para poder ayudar a otras personas. Y la mirada humana puede pasar por alto muchas cosas. La mirada desde la perspectiva humana tiene sus fallas, pero la mirada de Dios es completa. La aprobación de Dios es superior al aplauso de los hombres. Entonces, ¿qué mejor para nosotros? ¿Qué quisiéramos? Yo quisiera que podamos pensar por un momento, ¿queremos una aprobación menor o queremos la mejor aprobación? ¿Sí? La aprobación de Dios como Padre es superior a los aplausos de los hombres. Jesús nos está enseñando en este pasaje que debemos dar para recibir una recompensa, porque no lo damos y porque no podemos comprar el amor y el reconocimiento de Dios. Lo damos por todo lo que el Señor ya hizo en nuestra vida. Segunda de Corintios 8:9. Noten este pasaje, 2 de Corintios 8:9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La cruz es el fundamento de toda verdadera generosidad. Si nosotros retrocedemos en el tiempo y podemos encontrar un punto de partida, ¿de dónde se desprende o de dónde debe venir la motivación que todos nosotros debemos tener para ayudar a otros, para suplir una necesidad, para cubrir una necesidad? Y tiene que ser lo que Jesús hizo en la cruz. Porque Él no se ofreció a morir por nosotros y no derramó su sangre para ser aplaudido, para ser reconocido, para mejorar su reputación, porque Él ya lo tenía todo y se humilló hasta lo más bajo, dice Pablo en Filipenses, y lo hizo por amor.
Entonces la generosidad en el reino de Dios debe imitar lo que Jesús hizo por nosotros. No fue a la cruz a morir por nosotros por el reconocimiento, sino fue por amor. En conclusión, Jesús comienza diciendo guardaos, y es una advertencia. ¿Por qué? Porque incluso una buena acción puede esconder una mala motivación. Podemos dar y estar buscando recibir. Podemos ayudar y estar buscando ser admirados. Podemos servir y estar buscando controlar. Podemos hacer algo espiritualmente correcto con un corazón espiritualmente equivocado. Por eso la pregunta de Jesús no es solamente en esta mañana si nosotros damos, sino para quién damos, si lo hacemos para Dios o no. Y no se trata, hermanos, de que nadie conozca jamás nuestras buenas obras, porque no se puede esconder todo y porque hay veces que de alguna u otra manera va a ser visible. Se trata de que nuestra necesidad de ser vistos no sea la razón por la que nosotros lo hacemos. El reino de Dios forma personas que viven delante del Padre de Dios para buscar su mirada o su aprobación. Y cuando vivimos delante de la mirada del Padre, dejamos de depender tanto de la mirada de las personas que están a nuestro alrededor. El ciudadano del reino no da para ser visto, da porque ha visto la gracia de Dios. Y terminamos este mensaje con esta pregunta. Si nadie supiera nunca lo que hago, ¿seguiría haciéndolo para Dios? Si nadie supiera nunca lo que hago, ¿lo seguiría haciendo de todas maneras para Dios? Amén. Hermano Sergio, no te veo.